día, que el Señor les bendiga. Bueno, hermanas, este día damos gracias al Señor por el enorme privilegio que siempre nos da estar aquí con ustedes. Busquemos en nuestras Biblias Romanos capítulo 14 y vamos a dar lectura a los primeros versículos. Amén. Cuando lo tengamos nos ponemos en pie y vamos a darle lectura a los primeros 8 versículos. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, los primeros 8 versículos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Número 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Buen Dios y Padre Celestial, de verdad muchísimas gracias, Señor. Gracias por esta porción de tu palabra, Señor Jesús. Una vez más declaramos que tu Espíritu Santo es bienvenido a este tiempo, a este espacio, a este lugar, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mi boca, Señor, porque de verdad solamente somos instrumentos para exponer a mis hermanas lo que tú deseas, Señor, que hablemos. Padre bendito, muchísimas gracias por esta poderosa palabra. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que seas tú siempre tomando el control absoluto de todo lo que digamos o que hagamos en este espacio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanas. Si usted leyó el título, le puse estatuas legales. ¿Quiénes de ustedes cuando estaban pequeñas, quizás las más jovencitas ya no lo hicieron, pero quiénes de ustedes jugaron las estatuas de marfil? Solo la hermana Clarita. También lo hizo. Entonces ustedes ya saben de lo que se trata el juego, ¿verdad? Las estatuas de marfil. Entonces nos vamos a poner en pie y vamos a cantarla. Vamos a ver quién se lo puede. Las estatuas de marfil. Y ahí son aquí. Vamos a ver. Entonces, como aquí tenemos este espacio, nos vamos a parar. Y bueno, las que no se puedan parar, no, ¿verdad? Como la abuela, no sé quién más no se puede parar. No, ahí les vamos a dejar. Ellos que sean los jueces. Y allá también, hermana Inés, ya está muy ancianita, dice. Entonces, vaya, le vamos a dar vuelta en esta parte y nos vamos a acordar de ese juego. Parémonos, pues, parémonos. Y vamos a decir todas. Le vamos a dar vuelta aquí a esta parte de la silla. Empecemos a hacer la fila, ¿qué será la fila? Sí, ¿verdad? Vaya, el trencito.
Y cantemos en este momento. Las estatuas de marfil son allá y son aquí. La hermana Maurita y la hermana Finita, qué barbaridad. Ya lo vamos a poner a bailar. Vaya, démosle otra vez, otra oportunidad. Las estatuas de marfil. Ahí son aquí. Se va. Yo creo que ellas lo hacen a propósito porque ya van bailando. Vaya, otra vez y la tercera vez. Vamos a ver. Porque si no las vamos a pasar aquí adelante a bailar, niña componte, vaya, vaya. Las estatuas de marfil. Ya, y son aquí. Miren, Ale, del ejemplo, Ale, miren qué estatua, ¿ves? No se mueve. Muy bien. Demos otra vez. Las estatuas de marfil son allá y son aquí. Baila el twist. Eso, pero ni el bebé mueve los ojos, miren. Bueno, ya nos recordamos cuando éramos chiquititas, ¿verdad? Yo me recuerdo que ese era uno de los juegos que siempre hacíamos allá en la escuela. No es por darle propaganda a los Doroteo Vasconcelos, pero por ahí estuvimos. ¿Quiénes se recordaron de su niñez? ¿Verdad? Todas, ¿verdad? Que jugábamos eso. Vale. Entonces este día precisamente quiero hablar sobre esas cosas que cuando ustedes decimos la que se mueva baila, el twist. Me recuerdo que tenía una vecina que cómo le gustaba bailar eso. Yo sí la admiraba porque yo no podía mover, o sea, siempre he sido así un poco, o sea, nunca bailé y hoy para el Señor trato de hacer algunas cosas, aunque no me salen bien, pero ahí tratamos de hacer. El punto es que cuando usted decía las estatuas de marfil, las estatuas es algo inamovible, ¿sí o no? Así como se esculpe, así quedan, no se puede mover. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente de esas estatuas legales, es algo que nosotros queremos quizá no cambiar en nuestra vida. Y quiero compartir con ustedes 3 aspectos que nos van a orientar a descubrir cuán legal podemos ser en algunas cosas. Precisamente la palabra del Señor nos dice en el primer versículo, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Yo me recuerdo que algo que siempre nos recomendaban es eso. O sea, usted conoce la Biblia, usted estudia la Biblia, pero usted no va a ir a discutir con alguien sobre la Biblia, ¿sí? O sea, no podemos discutir sobre algunas cosas que el Señor o sobre las cosas que el Señor ya ha establecido. Entonces, muchas veces nosotros consideramos cosas inamovibles y nos volvemos legalistas. Hay cosas, hermanas, que la Biblia establece que son principios y esos no se cambian. Lo que puede cambiar es algo, por ejemplo, en algunos lugares, las mujeres se sientan a un lado, los hombres al otro lado y los niños allá al final. ¿Sí? Así, esas son cosas que la Biblia en ningún momento ha dicho, los hombres a la derecha, las mujeres a la izquierda y los niños al final. Por lo menos yo no lo he encontrado, no sé si usted lo ha encontrado. Pero esas son cuestiones o reglas del hombre. Pero hay cosas que la Biblia establece que esas no son negociables. Entonces, en primer lugar, un aspecto que me puede orientar es que cada una de nosotras creamos nuestra propia justicia. Y dice que precisamente el primer versículo habla de recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro, porque es débil, no come algunas cosas. Por ejemplo, yo conozco, hay personas que no comen
alguna carne porque les molesta o les da alergia. Pero hay otras personas que dicen, no, simple y sencillamente desde pequeño no me acostumbré a comerla y no lo como, no lo consumo, ¿verdad? Pero esas son cuestiones propias. Entonces, Dios, si bien es cierto, había establecido ciertas reglas con respecto a animales puros e impuros, y si usted busca en Levítico capítulo 11, los primeros 45 versículos, ahí se va a dar cuenta que cuáles eran los animales que se podían comer. Y precisamente el libro de Levítico en el capítulo 11 nos menciona las cosas que no se pueden comer. Y dice, el camello, el cerdo, el conejo, la liebre, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, y así una serie de especies. Y aún habla sobre insectos también, sobre peces también, que no se pueden comer. Ahora, precisamente Pablo estaba hablando, en este caso, a la congregación de Roma, porque muchos eran legales y decían, no, es que el Señor estableció que no podíamos comer el cerdo, que no podíamos comer el pato, por ejemplo. Entonces no podemos comerlo. ¿Y aquellos por qué lo comen? Son impuros. Comiste eso, te volviste impuro. Entonces él les dice, no, miren, vamos a recibir precisamente, quizá ellos lo hacen porque dicen, ¿y por qué? Si a mí no me hace daño, yo lo puedo consumir. Entonces no lo vamos a criticar, no lo vamos a juzgar, sino más bien dice recibir. Y recibir, hermana, significa que usted y yo vamos a guiar a esa persona, le vamos a ayudar, le vamos a echar la mano, le vamos a decir, mire, o sea, es cierto, esas cosas, ya en el caso actual, esas cosas la Biblia no las, son cosas que la Biblia no permite. Pero a medida que el Espíritu Santo nos va convenciendo del pecado, sin necesidad que se lo digan, hermana, lo vamos a hacer o lo vamos a dejar de hacer. Porque hay cosas que el Espíritu Santo se encarga en que usted y yo enseñemos a la persona que usted ha observado y ha dicho, mira, hace esto y esto y esto y esto. Sí, pero mejor usted y yo lo que tenemos que hacer es orar y decirle, Espíritu Santo, dame la oportunidad, si a ti te place que yo lo haga, dame la oportunidad para hacerlo. Entonces el Espíritu le va a crear la condición, pero con amor, porque ese es un punto muy esencial entre cada una de nosotras. Entonces, muchas veces, hermanas, podemos ser inestables en la fe. Hay personas que dicen, es que muchas personas se acercan quizá a usted, no necesariamente para que les dé un consejo, sino solamente para que le escuche. Y entonces podemos decir, los que creemos que somos maduros o somos estables en la fe, le podemos decir, no, hermana, pero es que mire, usted haga esto, esto y esto. No son condiciones iguales. Eso debe de tomarse en cuenta siempre. Yo no puedo decirle a usted, hermana, yo que usted debería de hacer esto porque yo eso lo hice. Sí, es probable que me haya funcionado, pero no conocemos todo el contexto en que está viviendo la hermana. Entonces, en esa parte, cada una de nosotros debemos de estar vigilantes más que del actuar de los principios bíblicos, de lo que establece la Biblia, y eso sí es regla, inquebrantable, no negociable. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos dice que de verdad nosotros debemos desear la palabra del Señor. Debemos desear, anhelar la presencia del Espíritu Santo.
para que nos guíe, para que nos oriente. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque la leche espiritual es eso, es la esencia, es la palabra de Dios. Yo debo anhelar, querer, comerme esta palabra, devorarla, estar pensando, meditando en ella, para que por ella crezcáis para salvación. Y eso es lo importante, hermana. No podemos decir, y vamos ya a pensar que no, es que esta hermana no va a ser salva por esto y esto. No me corresponde. No soy yo la que debo de decidir en eso. Entonces dice el versículo 3, el que come no menosprecie al que no come. ¿Por qué? Porque en relación a esta enseñanza, hermano, de lo que debe de comer o no comer una persona, precisamente nuestro Señor Jesús pronunció en Marcos capítulo 7, versículos del 14 al 19, que todos los alimentos habían sido purificados. Y también si nos vamos al libro de Hechos, donde ustedes han leído que Pedro tuvo una visión donde Dios le dijo, no llames impuro lo que yo ya purifiqué. Entonces Jesús nos dice en esos 5 versículos, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. De nada me sirve guardarme de algunas cosas que la Biblia dice en el Antiguo Testamento que no debo de comer, si cuando hablo voy a contaminar el alma de las demás personas. Entonces dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces les dice, o sea, no entienden que yo les estoy diciendo que nada de eso hace impuro, los hace impuros, sino más bien, ¿por qué? Porque eso no va a llegar a tu corazón, a no ser que 7:24 pasemos comiendo carne, ¿verdad? Carne, o sea, eso en exceso obviamente nos va a hacer daño, o la grasa, ¿verdad? La grasa que cuando se asa la carne, esa grasa que se quema y lo pasamos comiendo. Yo no sé, pero creo que ya con la edad, quizás las jovencitas no, ¿verdad? Pero ya con la edad, el consumir cierto alimento de manera continua llega a ser malo, ¿sí? Entonces, jóvenes, quizás comíamos a las 12 de la noche, 1 de la madrugada y podíamos darnos un gran banquete. Pero ya a mi edad, hermanas, es de cuidarse un poquito. Pero eso no quiere decir que nos está diciendo que el alimento es malo. Nos está diciendo cómo administramos lo que nos estamos comiendo, que es diferente. Entonces eso nos da pauta al segundo punto, que muchas veces nosotras asumimos el rol de ser legisladores o legisladoras en este caso, o ser jueces para otras personas. Entonces, la misma palabra nos dice, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? O sea, es como que
mi persona diga aún hasta mi propia hermana, pero ¿por qué no castigas a esa niña? Mira lo que está haciendo, que no sé qué. O sea, la palabra del Señor nos está diciendo que si para su propio Señor está en pie o cae, o sea, ¿quién soy yo para juzgar? Pero dice, estará firme, ¿por qué? Porque poderoso es el Señor para hacerlo firme, para hacerlo estar firme. Entonces, hermana, no puedo venir a cuestionar, no puedo venir a juzgar su conducta cuando muchas veces quizá yo estoy peor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mateo capítulo 7, versículo 1 nos recomienda que usted y yo en ningún momento nosotros debemos de juzgar a los demás. Y muchas veces juzgamos y sentenciamos. Mateo capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. El juzgar, hermanas, no es nuestro privilegio. No me corresponde a mí decir si su relación con Dios es buena, es mala. Decir, mire, hermana, usted como no hace esto, de verdad yo ya no lo acepto aquí. Si ni se lo dice el pastor, mucho menos lo voy a decir yo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotras para juzgar a la hermana? Entonces, mejor démonos cuenta de cómo está nuestra propia vida. Santiago capítulo 4, versículo 12, nos dice que precisamente uno es el dador de la ley. Por lo tanto, solo Él tiene el poder para salvar o para que cada una de nosotras nos echemos a perdición. Santiago capítulo 4, versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Quién sos vos? ¿Quién te ha dado ese privilegio? Eso es mi privilegio, dice el Señor. Solo yo lo puedo hacer. Entonces, hay que tener en cuenta, hermana, que la palabra del Señor nos dice que si el que muchas veces nosotros hacemos con un comentario, podemos hacer daño a las demás personas. Entonces, simple y sencillamente nosotros debemos de decir que cada una de nosotras, o dígame hermana, ¿quién de nosotras no ha tenido la gracia y la misericordia en nuestra vida? Todas, ¿sí? Todas hemos tenido esa gracia y esa misericordia. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar y para criticar o para decirle que una hermanita no debe de tener ese privilegio? Entonces, cada una de nosotras, antes de juzgar, debemos de ser llamadas a misericordia, a la piedad y a la compasión por los demás. Y con eso entramos al tercer aspecto que nos va a hacer reflexionar: ¿para quién vivo? En realidad, ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Cuál es el propósito que yo debo de cumplir en los años que me restan por vivir? El versículo 6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias, y el que no come, para el Señor no come y da gracia. Ahora bien, Pablo dice que la persona que hace esta distinción entre estos días, precisamente lo podemos hacer las personas que somos o que nos consideramos fuertes en la fe. Hay hermanos que el día domingo
es inamovible. O sea, el domingo ellos tienen que estar aquí a las 10 de la mañana. Pero hay otros, por ejemplo, que el día domingo no. Ahora, yo no puedo decir, este hermano, ve, como no viene los domingos, un castigo le va a caer. No me corresponde, hermana. En serio, no me corresponde. Ahora, notemos algo en el versículo 7. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. O sea, ¿quién de nosotras? Respiramos porque tenemos ese gran poder en nuestro cuerpo. Si respiramos y hemos visto este día, ha sido por la misericordia del Señor, hermanas. Si tenemos salud, ha sido por la misericordia del Señor. Ahora, que otros no tienen salud, no, es que el Señor no ha tenido misericordia con ellos. Porque conmigo ha tenido misericordia y miren, aquí estoy con salud, aquí estoy. O sea, no podemos hablar tampoco así. Porque cada uno, dice, no vive para sí mismo. Ahora, cuando la Biblia habla de nosotros, está hablando de todos, ya sea de cristianos fuertes en la fe o débiles en la fe. No está hablando solamente de los fuertes o no está hablando solamente de los débiles. Entonces, cada uno de nosotros no vivimos, bueno, no sé, creería yo y pensaría yo, que no nos despertamos este día, por ejemplo, pensando yo primero, segundo yo, tercero yo, no lo sé, yo creería que no. Creería que cuando nos despertamos, la mayoría de las mamás quizá, o aunque no seamos mamás, estamos pensando en otra situación y quizás no en nosotras mismas. Por ejemplo, si tenemos que ir a trabajar, estamos pensando en que hay que ir a trabajar. Si tenemos que darle comida a nuestros hijos para que se vayan a la escuela, estamos pensando en hacer el desayuno para que nuestros hijos coman. Si no tenemos hijos y no trabajamos, estamos pensando en lo que le vamos a dar a los perros. Si no tenemos perros y no tenemos hijos y no trabajamos, estamos pensando en que vamos a ordenar la casa. O sea, siempre es para alguien más, creería. Entonces, cada una de nosotras podemos decir, ya sea, dice la palabra, que si vivimos, para el Señor vivimos. O si morimos, para el Señor morimos. Entonces, ¿a quién le pertenece nuestra vida? Es que ni siquiera es nuestra. Es la vida de nuestro Señor Jesús, porque Él nos da vida. O sea, ni siquiera es mi vida, sino que le pertenece. ¿Por qué? Porque Él la compró con esa preciosa y poderosa sangre, como lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire qué interesante. El cuerpo y el espíritu le pertenecen a Dios. De manera que usted y yo somos propiedad divina y debemos de tener una vida espiritual. ¿Por qué? Porque eso nos sirve para que la palabra del Señor, esa palabra que usted y yo anhelemos, va a estar asegurada por esa fe que tenemos. Es probable, hermana, que en algún momento la fe decaiga y eso es normal. Nunca vamos a andar quizá en un estándar inmutable. Inmutable solo es Dios, Él no cambia. Nosotros el día de hoy pudimos haber tenido un inconveniente que de repente nos hizo flaquear,
Pero bendito sea el Señor, su Santo Espíritu, que nos volvió a recordar quién está con nosotros. Entonces, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15, nos dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El único requisito que el Señor nos pone en su palabra, hermana, es que usted y yo muramos al pecado y a nosotros mismos, en el sentido de desear solo lo que nosotros queremos. Porque muchas veces eso es, lo ponemos como prioridad. No, es que yo quiero esto, es que yo quiero esto. Y es ahí donde nos volvemos egocentristas de pensar, no, es que mejor prefiero estar en una hamaca, ¿verdad? Y no estarle sirviendo al Señor. Prefiero o voy a priorizar estar durmiendo o ver una serie y no servirle al Señor. Entonces, el Señor de verdad quiere que usted y yo muramos al pecado y a esa parte de nuestros deseos, porque eso es lo importante. Entonces, hermana, esos aspectos nos llevan a pensar que, en primer lugar, yo no puedo crear un decálogo de justicia para las demás personas. No puedo medir, por decir, a las demás hermanas por mi propio pensamiento o por mi propia forma de ser, sino que cada una tiene una relación con el Señor. Por eso dicen, es la relación personal con Dios. Y usted sabe cómo la tiene. Y yo les digo a las hermanas, yo les puedo decir, hermana, mire, hermana, haga esto, hermana, hagamos, y yo no lo hago. O sea, ustedes pueden creerme quizá, pero Dios sabrá si lo hago o no lo hago. Entonces, nunca poner la mirada en el hombre nos puede llevar a tener esa desilusión, porque no somos perfectos. Entonces, no en ningún momento yo voy a crear una ley o voy a justiciar a los demás por mi pensamiento o por mi forma de ser. En segundo lugar, a mí no me corresponde asumir el rol de juez o ser alguien que va a definir qué es lo que va a pasar con su vida. O sea, solo usted y Dios sabe. Y si usted y yo dedicamos tiempo a la meditación de la palabra, a la oración, al ayuno, entonces usted va a saber cuál es la senda que debe de recorrer. Amén. Y en tercer lugar es hacerme esa pregunta. O sea, en realidad, ¿para quién es que yo vivo? Vamos a decirle al Señor que queremos agradecerle por sus bondades, queremos agradecerle por su infinita misericordia y queremos decirle que Él es el único digno de toda la gloria y la honra. Queremos decirle que no hay otro Dios que prevalezca en nuestra vida. Si usted conoce esta alabanza, hermana, entonémosla y digámosle, digno eres, Señor Jesús. Así es, Señor. Quebrantado una y otra vez. Sí, Señor, gracias, Señor. No hay nada que valore más. Así es, Señor, queremos decirte. Así es, Padre bendito, de verdad, gracias, Señor. Solo tu presencia anhelamos, Señor. Solo tu mirada, Señor. Me hace suspirar, gracias, Señor. Inclinemos nuestros rostros solamente a Él. Ante
ante ti, Rey de perdona, multitud de errores, me inclino ante ti. Sí, Señor, solo tú eres digno, Señor. Digno, digno, Señor. Eternamente digno eres tú, Señor. Gracias, Jesús. Impresionante, digno eres, Señor. Gracias, mi Cristo de gloria. Solo ante ti, Señor, nos debemos de inclinar, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Señor Jesús, solamente tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria y la honra, Señor. Digno eres, Señor. Digno. Así es, Señor. Impresionante, Señor. Así es, Padre bendito. Solo ante ti, Señor, queremos inclinar, Señor, nuestro rostro delante de tu presencia, Señor. Padre bendito, gracias, Señor. Muchísimas gracias por la vida de cada una de estas mujeres guerreras de fe, guerreras de oración. Te damos gracias, Señor Jesús, porque hasta aquí, Señor, tu mano, tu diestra nos ha sostenido, Señor. De verdad que tu Espíritu Santo haga desarrollar en cada una de nosotras ese amor inagotable, Señor. Porque tu palabra dice que con amor eterno nos has amado, Señor. Y de verdad cada una de nosotras quizás no tengamos nada que ofrecerte a ti, Señor. Nada que pueda sorprenderte, Señor. Lo que queremos es tener un corazón quebrantado delante de ti, Señor. Así es, Padre bendito. Un corazón quebrantado, Señor, delante de tu presencia, Espíritu Santo. Así es, Padre precioso, anhelamos, deseamos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Así es, mi Cristo de gloria. Solo tu mirada, Señor. Así es, Padre bendito, solo eso nos hace suspirar, Señor, delante de tu presencia, Señor. Así es, Padre bendito, ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Porque solo tú eres digno, Señor, digno de toda la gloria y la honra, Señor. Y tú eres el único que perdona nuestros pecados, Señor. Padre bendito, que cada una de nosotras, Señor, seamos ayudadoras, Señor, de nosotras mismas, Señor. Solo delante de tu presencia, Señor. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias porque cada una de nosotras ha comprendido, Señor, que tú eres el único digno de toda la gloria y de toda la honra, Señor. Aquí y hasta lo último de la tierra, Señor. Digno eres, Señor. Digno de toda la gloria. Padre bendito, gracias, Señor. Santo, santo eres, Señor. Gracias, mi Cristo de gloria. Santificamos tu santo nombre, Señor. Padre bendito, de verdad, gracias, Señor, por ese amor en cada una de nosotras, Señor. Y gracias porque nos permite, Señor Jesús, amarnos. Padre precioso, somos amadas por ti, Señor, pero también queremos amarnos unas a otras, Señor. De verdad, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermanas. Y vamos a, en este momento,